y viendo el libro de Apocalipsis desde una perspectiva no acusativa, sino viendo el libro de Apocalipsis como un compás de gracia que se abre para todos y cada uno de nosotros. Realmente nuestra perspectiva cambia al leer ese libro. Y yo quisiera, si la iglesia me lo permite, en el día de hoy, quisiera hablar de una de las 7 iglesias de la cual habla el libro de Apocalipsis entre los capítulos 2 y 3, habla un mensaje a las 7 iglesias, pero yo quisiera hablar acerca del mensaje del Señor a la iglesia de Laodicea. Es el último mensaje que el Señor a través de Juan da a las iglesias. Son 7 iglesias. Sabemos que cuando hablamos acerca de los números, hemos entendido que el 6 habla acerca del hombre, que el 7 habla acerca del número perfecto, que el 3 habla acerca de la Trinidad. Cuando habla del 7, cuando habla de 7 iglesias, es porque el Señor está tratando de concatenar en todas esas iglesias el mensaje a toda la iglesia universal. ¿Por qué? Porque muchas veces pudiéramos sentirnos que somos Filadelfia, a veces sentimos que somos Esmirna, a veces sentimos que somos otra de las iglesias. Pero yo sé que muy pocas veces podemos decir que pudiéramos ser la Odisea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una iglesia a la cual el Señor le habló, y le habló creo que con más dureza, con más esfuerzo. De por sí fue la única iglesia a la cual el Señor le habló y no consiguió, vamos a decirlo así, algo bueno. ¿Sí? En una decía, reconozco que has hecho esto, que has hecho lo otro, pero has dejado esto. Reconozco esto, reconozco aquello. Pero a la iglesia de Laodicea el mensaje es muy tajante. El Señor no tuvo nada que reconocerle a la iglesia de Laodicea. Y cuando me paro aquí frente a ustedes, quiero decirles que cuando procuro hablar la palabra, es imposible que la palabra no tenga un efecto en mí primeramente, porque dice la Escritura que la palabra es una espada de doble filo. Si la palabra está cortando hacia allá, téngalo por seguro que está cortando también hacia mí y está formando también mi carácter. Entonces, este no es un mensaje que vamos a hablar y que quiero hablar en tercera persona dirigiéndome a la iglesia, sino que es un mensaje en el cual he ido trabajando durante algún tiempo en mi vida personal con el Señor. Y quisiera que leyéramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, a partir del verso 14. Vamos a leer el mensaje que le dice al Señor de la iglesia de Laodicea. Pero antes de leerlo, quisiera que por favor oráramos. Pónganse por favor sobre sus pies. Y busquemos del Señor en este tiempo, en esta hora. Yo quiero que usted allí donde está, usted pueda disponer su corazón. Que no haya aprehensión a recibir la palabra, que no haya predisposición. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy estoy aquí frente a una iglesia preciosa, Señor. Hoy estoy aquí, Señor, como uno más en medio de este pueblo que tú has llamado en esta ciudad de Mérida, Señor. Y Padre, pedimos primeramente por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que como una voz audible y preciosa pueda hablar a todos y cada uno de nuestros corazones en esta mañana, Señor. Padre amado, que tu gracia y tu amor se hagan manifiesto en nosotros, Señor, el día de hoy. Que la luz del entendimiento, que la luz de tu palabra venga a alumbrar el entendimiento de todos y cada uno de nosotros, Señor.
para entender y para conocer cuál es el lugar que ocupamos en Cristo Jesús. Para entender, Señor, cuál es tu plan y tu propósito para nuestras vidas, para entender qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Porque entendemos, Señor, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, Señor. Así que pedimos hoy, con esa disposición, Señor, hoy nos exponemos a tu palabra para que ella corrija, para que ella redarguya, para que ella anime, para que ella conforte, para que ella consuele, según la necesidad de cada corazón que está aquí, Señor. Hoy te lo pedimos, declaramos en el nombre de Cristo Jesús que nuestro corazón es tierra fértil, donde tu palabra es sembrada. Así que yo pido, Señor, que si hoy hay espinos, que si hoy hay piedras, que si hoy hay endurecimiento del corazón, tu gracia y tu amor, Señor, manifiestos en cada uno de nosotros, pueda romper la tierra dura, pueda sacar las piedras, pueda secar los espinos, quemar los espinos, pero que no haya nada, Señor, que impida el fluir de tu palabra, el fluir de tu espíritu en medio nuestro, Señor. Que si hay alguno aquí, Señor, que su oído espiritual se ha cerrado a la palabra, hoy pedimos, Señor, que ese oído sea destapado, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser escuchada en su espíritu y pueda traer un cambio y un entendimiento, Señor, que hoy la palabra pueda venir a nuestro espíritu, Señor, para ser recibida con alegría y que ella dé en nosotros el mejor fruto esperado, el 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Y leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el mensaje a la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al 22, dice lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Nueva Versión Internacional dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace algunos días hablé acerca de la Odisea. La Odisea era un sitio muy estratégico, era una ciudad muy próspera. La Odisea tenía 3 cosas de las cuales ella se sentía orgullosa. Uno era su prosperidad económica, era una ciudad muy próspera. Era tan próspera la ciudad que no tenía necesidad de nada. En una oportunidad, en el año 60 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Y era tan próspera la ciudad que se dio el lujo de negarse a la ayuda del Imperio Romano y dijo, nosotros nos resolvemos. Y ellos solos, con sus propios recursos, reconstruyeron la ciudad. Otra de las características que tenía la iglesia de la Odisea era que tenía 2 cosas, su riqueza, y su riqueza provenía de la industria textil que producían algodón
y producían una lana negra que según los historiadores era una lana muy exquisita, una lana brillante que se usaba para mejorar cualquier tipo de vestido. Y otra cosa de la cual la Odisea se sentía orgullosa era su industria farmacológica, su medicina. ¿Por qué? Porque ellos producían una pomada, un ungüento para los ojos, ¿sí? No sé si usted recuerda, hace mucho tiempo había algo que se llamaba terramicina, ¿sí? Era una cremita que usted se aplicaba en los ojos. Bueno, posiblemente la terramicina venga de la Odisea, ¿sí? Ellos producían una crema, una pomada para los ojos. Entonces, esta prosperidad hacía que la Odisea fuese una ciudad pujante, llena de muchas cosas, de las cuales ellos se podían sentir orgullosos. Pero ¿qué pasa también? La Odisea tenía una dificultad, y esa dificultad era su agua. Ella recibía su agua a través de un acueducto de alrededor de 6 kilómetros, que venía de unas aguas termales, es decir, que el agua que ellos recibían salía caliente de un sitio y por el recorrido hasta llegar a la ciudad el agua llegaba tibia. Ellos no tenían agua fresca, ellos tenían un agua tibia. Entonces cuando nosotros leemos la forma como el Señor le habla a la Odisea, le está hablando, haciéndole ver una realidad de la ciudad comparada con una situación espiritual. La Odisea era una ciudad pujante, era una ciudad que era autosustentable. Imagínense que nosotros hoy, Mérida, no tuviera necesidad alguna del gobierno nacional. Nosotros tuviéramos aquí todo lo que necesitamos, nos sustentamos, producimos todo. Aquí no necesitamos nada de nadie. La Odisea se sentía así, la ciudad de la Odisea. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia de la Odisea, podemos ver una iglesia que asume la identidad de ¿quién? La iglesia asume la identidad de la ciudad y comienza a tomar características que cuando son confrontadas por la palabra de Dios, se encuentran enteramente reprobados delante del Señor. Fíjense que el Señor Jesucristo hace una aseveración que no lo hace con las otras iglesias cuando se presenta, pero Él quería que quedara bien claro quién era el que les estaba hablando. Él comienza diciendo así: he aquí el amén. Si usted ha estudiado la palabra, usted sabe que cuando se hace referencia a el amén, se hace referencia directamente a Cristo, ¿sí? Porque en Él nosotros tenemos todas las cosas. El testigo fiel y verdadero hace referencia a Cristo, y el principio de la creación de Dios dice esto. En 3 oportunidades el Señor asevera que es Él el que le está hablando a la iglesia, para que no quede ningún ápice de duda y no vayan a pensar los de la Odisea que, bueno, eso pudo haber sido cualquier otra persona. El Señor estaba convencido y quería que la iglesia estuviera convencida quién les estaba hablando. Y comienza el Señor Jesús a decirle a la iglesia lo que Él sabe de la iglesia. Él comienza a decirle: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad nos hemos sentido así delante del Señor? Literalmente entendiendo que Él conoce todas y cada una de los aspectos de nuestra vida. Porque cuando hablamos de obras aquí, no hablamos... El Señor no le está hablando de las cosas que ellos hacían como iglesia. Aunque este es un mensaje dirigido a la iglesia, es un mensaje dirigido a todas las personas que componen y forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque de repente uno pudiera decir: no, pero eso fue dicho a la iglesia. Pero vamos a ver más adelante que el Señor cambia la estructura de su mensaje a una iglesia y comienza a hablarle a personas. A todos los miembros de la iglesia comienza a darle el mensaje. Entonces Él comienza diciéndole así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor le habla de esto, le está hablando a una iglesia que está entendiendo lo que Él le está diciendo.
Porque cuán desagradable es tomar agua tibia. ¿Quiénes han tenido aquí la oportunidad de tomar agua tibia? ¿Sí? Algunos toman agua tibia en las mañanas porque dicen que eso es medicinal, aunque eso no está demostrado científicamente. Pero se tiene que acostumbrar al agua tibia, porque el agua tibia de entrada produce o induce al vómito. ¿Sí? Induce al vómito. Esta gente, cuando tomaba el agua, era un agua que no era apetecible para ellos. Entonces, cuando el Señor les hace la referencia que tú no eres tibio y no eres caliente, que tú no eres frío y no eres caliente, le está diciendo, ustedes saben lo que produce la tibieza. ¿Produce qué? Produce náuseas. Y entonces el Señor hace hincapié, o sea, hace un énfasis directamente ante una situación de la iglesia. Una situación de tibieza. Entonces, ¿cuántas veces ellos tomaron agua y dijeron, qué agua tan desagradable? Yo me imagino que muchos de esos agarraban el agua y la dejaban de un día para otro para ver si por lo menos se ponía a temperatura ambiente. Sí. Entonces, en este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración de la falta de compromiso. La tibieza es una ilustración de la independencia. La tibieza es una ilustración de un cristiano que vive su vida sin depender enteramente del Señor. Esa es la tibieza. Y por eso yo les digo a ustedes, la palabra no solamente corta hacia allá, la palabra corta hacia mí. Porque cuántos aspectos de nuestra vida podemos nosotros experimentar y en cuántas situaciones de nuestra vida podemos nosotros manifestar tibieza. Y el Señor hace esta aseveración de una forma tan fuerte para llamar la atención de todos aquellos que están allí. Porque cuántas veces nosotros venimos a la iglesia. El apóstol Fernand lo decía hace un tiempo. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia por costumbre? ¿Sí? ¿O cuántas veces nos dejamos de congregar por costumbre? ¿O cuántas veces leemos por costumbre? ¿O cuántas veces pensamos que porque hago una oración breve en la mañana, oro por los alimentos y en la noche antes de acostarme oro, es porque tengo una vida de oración? ¿Cuántas veces pudiéramos pensar eso? ¿Cuántas veces pudiéramos pensar que el hecho solo de venir a una iglesia los domingos me convierte en cristiano? ¿Cuántas veces pudiera pensar que lo poco que hago, que lo poco que doy, me habilita? ¿Cuántas veces pudiera pensar eso? ¿Cuántas? Y eso es lo que el Señor les hace ver a la iglesia de la Odisea. Ese es el llamado de atención que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando a cristianos en esencia. Él no está hablando. Yo antes pensaba y decía, bueno, no, pero es que el frío es el cristiano que se enfría. ¿Sí? Porque a veces decimos, es que él se fue de la iglesia, es porque está frío. Y pensamos que todos los que estamos aquí estamos calientes. Pero esa no es la realidad. Esa no es la situación. La situación es que dentro de esta iglesia y dentro de todas las iglesias y la iglesia en Cristo en general, puede que haya muchas personas que estén tibias. Sí. Porque el Señor hace una aseveración, dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, increíblemente eso me llama la atención que el Señor pueda decir, ojalá fuese frío. Y yo comentaba con el apóstol hace días, yo le decía, ¿por qué el Señor aborrece tanto a la tibieza? Y es porque la tibieza genera un estado de inactividad. Si usted está frío, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si usted tiene mucho frío, ¿qué hace?
¿Busca qué? Busca cómo abrigarse, empieza a temblar, genera movimiento, camina, haces cualquier cosa. Y si tienes mucho calor, si estás muy caliente, ¿qué haces? También te bañas, haces algo. ¿Para qué? Para esa situación. Pero el que está tibio, ¿qué hace? Se arropa, se enrolla, le da una vuelta más a la cobija y se sigue arrollando. Porque la tibieza produce inactividad. Eso es lo que produce la tibieza. La tibieza produce un estado de confort. La tibieza dice, aquí estoy chévere. Yo estoy chévere yendo los domingos a la iglesia. Ah, qué bonito, me reúno con los santos los domingos. Y eso es suficiente. No, pues yo diezmo. Eso es suficiente. Y comenzamos yo leo la palabra de vez en cuando. Eso es suficiente. Yo oro de vez en cuando. Eso es suficiente. Y entonces cuando empezamos a evaluar nuestra vida cristiana dentro de ese aspecto, que no lo digo yo, que lo dice la palabra, entonces ¿cuál pudiera ser el diagnóstico mío? ¿Cuál pudiera ser tu diagnóstico? Que posiblemente estemos atravesando un estado de tibieza y no nos estemos dando cuenta. Porque la responsabilidad que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí es la responsabilidad de ser luz, una luz que alumbra, una luz que resplandece. Pero estando cómodos, ¿sí?, no lo vamos a lograr. Mira, la tibieza pone en peligro a las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque yo estoy tan cómodo con la vida que tengo en Cristo que no soy capaz de testificar de Él. Y si no les testifico yo, si yo no les doy la luz, ellos corren un grave peligro porque no están conociendo la verdad que yo porto. Cuando el Señor les dice a ellos, ojalá fuese frío o caliente, le está diciendo a la iglesia, determínate. Pero deja ya vamos a utilizar el término, creo yo, deja ya ese guabineo, deja ya ese doble ánimo, deja ya esa forma de ser, ya deja eso, ya deja de pensar que esto es suficiente cuando yo te estoy pidiendo más. Y yo sé que aquí nos podemos parar y decirte a ti, lo vas a lograr, claro que sí, lo vas a alcanzar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para alcanzarlo? Necesitamos, iglesia, necesitamos trascender de un estado de pasividad a donde yo considero que la vida que yo estoy llevando como cristiano es suficiente. Y entonces le estoy diciendo al Señor, literalmente le estoy diciendo al Señor, Señor, yo no necesito más de ti. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Posiblemente usted no se lo esté diciendo con su boca, no se lo esté diciendo con sus palabras, pero lo estamos diciendo con nuestros hechos. Lo estamos diciendo con nuestros hechos. Y perdónenme esta libertad. Hace unos días yo hicimos un servicio evangelístico y yo dije, levanten la mano los que van a traer a alguien. Y por lo menos, no revisé la foto porque tomé una foto ese día, pero por lo menos entre 30 y 40 personas levantaron la mano de un auditorio de aproximadamente 200. ¿Sí? Pero de esos 40, posiblemente 15 trajeron a alguien. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está nuestra luz? ¿Dónde está la luz que alumbra en nosotros, que nosotros estamos ocultando, que nosotros estamos poniendo debajo de la mesa o estamos poniendo en cualquier otro lugar? ¿Dónde está nuestra luz? Y entonces ahí es donde yo entiendo lo que Dios dice por la palabra, que somos un peligro para los que nos rodean en un estado de tibieza. Porque si yo no soy capaz de llamar a alguien, invitarlo y decirle, mira, ven conmigo, ven. No estoy haciendo ni siquiera lo mínimo, pero estoy cómodo. Estoy cómodo porque aunque no traje a alguien, yo sí vine y estoy aquí, yo cumplí, el pastor me vio, ¿sí? A veces uno se para de aquí y sale uno de aquí de la iglesia llamando y diciendo, oye,
¿Dónde estará Javier y Lorena que no los veo? Javier, mira, no te vi esta mañana. Empieza uno a pasar la lista. Leo y Helen, no los veo tampoco. ¿Sí? Lo digo así porque como lo están viendo por internet, entonces ellos saben que yo estoy pendiente de ellos. Entonces, así. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos cómodos en casa? A mí hay personas que yo les escribo, pastor, mira, no te vi en la iglesia. Y me dicen, no, pero ya va, yo lo vi por internet, usted compartió la palabra, habló sobre la iglesia de la Odisea. ¿Por qué lo hacemos? Porque en nuestra casa estamos cómodos. Porque venir acá requiere un esfuerzo, requiere una inversión de recursos. Muchos pagan pasajes, otros toman taxi, otros caminan. Requiere una inversión. Pero entonces a veces las cosas, ¿sí? La tecnología, todo lo que tenemos produce en nosotros comodidad. Y por eso es que se habla acerca de las 7 iglesias como 7 épocas en las cuales las iglesias transicionaron, la iglesia de la Reforma, pero se dice que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Según algunos, dice que esa iglesia comenzó desde el año 1900, posiblemente hasta la venida del Señor. Y entonces nosotros no es que nosotros seamos la iglesia de la Odisea, no estoy diciendo eso, pero estamos viviendo un proceso de transición donde si no estamos alerta, donde si no estamos pendientes, el mundo ¿qué va a hacer? El mundo nos va a absorber y el mundo te va a decir, es fácil vivir así, es fácil que vivas en esta situación, estás cómodo. Pero el Señor hoy te dice, sal de tu comodidad, porque la comodidad te está matando. La comodidad te está matando. Fíjense cómo hoy el mundo pregona, esta es la época de las 1000 verdades, pero todas falsas, porque la única verdad es una, y es Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero todo el mundo predica una verdad y entonces ahora si una persona dice, yo me siento caballo, entonces yo soy caballo y voy a vivir como caballo, esa es una verdad. Y nadie le puede decir que no, porque esa es su verdad. ¿Para qué? Para que la iglesia se acomode. Lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea era que estaban muy bien prósperamente. No le faltaba nada, ¿sí? De por sí lo vamos a leer ahorita un poquito más adelante. No le faltaba nada. Pero era una iglesia que por no perder su estatus se adaptaba. ¿Por qué? Porque en la época que a ellos les tocó vivir, en la cual se les lee la carta o se les envía la carta, en esa iglesia los emperadores romanos habían declarado y decretado que los emperadores romanos deberían ser adorados como dioses. Y eso pasaba dentro de la iglesia. Porque la iglesia se adaptaba. ¿Para qué? Para no perder su estatus. ¿Cuántas veces nosotros nos adaptamos a una situación, nos adaptamos a una vida de pecado, nos adaptamos a una situación irregular en nosotros solo para no perder nuestra comodidad y para no perder nuestro estatus? ¿Sí? ¿Cuántas veces Él le dice, arrepiéntete para que no se note tu desnudez? Porque eso es algo que no se puede sostener. Eso es algo que no se puede mantener en la vida. Porque no siempre, recuerda, el Señor conoce todas las cosas y no siempre podemos mantener engañados a los que nos rodean. Entonces, fíjense esta contraposición. En la cruz teníamos un ladrón. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les hablaba siempre a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas? ¿Por qué? Porque ellos reconocían y entendían que tenían una necesidad de Dios. Pero ¿qué pasaba con los publicanos? Ellos tenían lo suficiente de Dios para decirle a Cristo, que estaba en medio de ellos, para decirle, no te necesito. Pero vivían una religión, vivían un estatus, vivían en una forma que les permitía ¿qué? Mantener una apariencia delante de todos. ¿Y cuál era la palabra del Señor? A los publicanos.
¿qué les decía? Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Entonces, en la cruz teníamos un ladrón que reconoció su condición y minutos antes de su muerte reconoce que necesita al que estaba a su lado, aunque estaba en la misma condición de él muriendo, él lo reconoció. Era un hombre que estaba frío. Por eso el Señor dice, ojalá fuese frío. Porque estando en una condición de frialdad, tú vas a entender y reconocer que necesitas de Dios. ¿Sí? Vas a reconocerlo como lo hizo el ladrón. El ladrón reconoció allí, estoy perdido, necesito a este que está a mi lado. Le recibió. Tenemos el otro caso de Juan, el discípulo Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. A él le placía estar cerca del Señor, disfrutar del calor del Señor, de su afecto. ¿Por qué? Porque esa era su pasión, estar allí delante de él, estar ahí con él. Dice que él se recostaba sobre su pecho. Estaba caliente allí, disfrutando del calor del Señor. Pero vemos también a Judas. Judas tenía exactamente lo necesario para ser considerado un... ¿Judas qué era? Era un discípulo. Tenía lo suficiente para ser considerado un discípulo y estar dentro de los 12 que el Señor llamó. Tenía lo suficiente. Pero ¿qué pasaba con Judas? No tenía la pasión por el Señor y le llevó a entregar. Allí vemos nosotros las tres posiciones: el que está frío, el que está caliente y el que está tibio. Hace unos días aprendí algo que me llamó mucho la atención. Yo creo que el rey David pasó un proceso de tibieza en su vida. ¿Sí? Él tenía lo necesario para ser considerado rey. Hacía posiblemente todas sus ceremonias, los ritos. Pero fíjense lo siguiente, el rey David, vestido de pastor, ¿mató a quién? Mató a un gigante. ¿Sí? Pero vestido de rey, en un estado de tibieza, mató a un amigo. Pero era un rey. Entonces, la tibieza es un asunto muy, pero muy peligroso. Entonces, seguimos aquí. Él dice, entonces fíjese, ¿qué más dice? Jesús dice lo que tiene en contra de la iglesia de Laodicea. Él le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La identidad que había asumido la iglesia de Laodicea era la identidad ¿de quién? De la ciudad. La iglesia había asumido la identidad de la ciudad, por eso la iglesia decía, yo no tengo necesidad de nada porque yo soy rico, yo me he enriquecido y aparte de eso, ¿qué más? No tengo necesidad de ninguna cosa. Literalmente, la iglesia de Laodicea había sacado a Jesús de la iglesia. ¿Sí? Entonces, y aquí vemos algo importante. Una cosa es tu opinión, una cosa es lo que tú pienses de ti y otra cosa es lo que Dios piense de ti. Porque en la iglesia de Esmirna, si leemos un poquito antes en el capítulo 2, la iglesia decía que era pobre, pero ¿qué decía el Señor? Tú eres rico. La iglesia decía, nosotros somos pobres, pero el Señor le decía a la iglesia, ustedes son ricos. Y aquí vemos que una iglesia diciendo, somos ricos, perdón, y Dios diciéndole a una iglesia que es pobre. La ciudad de Laodicea era famosa por su riqueza, ¿sí? Pero los cristianos estaban literalmente desventurados, miserables y pobres. Laodicea era famosa por el ungüento de los ojos.
Pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por sus ropas finas y lujosas, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. Los contrastes son horribles entre lo que ellos creen y lo que verdaderamente son, entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve, y entre la riqueza y afluencia de la ciudad y la de su propia bancarrota espiritual. Yo hace tiempo les compartí a ustedes mi testimonio. Yo les dije, la palabra que a mí me llevó al Señor a tener un encuentro personal con Dios fue la palabra que dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si lo que nosotros estamos, si la vida que nosotros llevamos corresponde realmente a la vida de un hijo de Dios. Y cuando yo me examiné, cuando yo fui a esa palabra, yo encontré que literalmente estaba en bancarrota. Pero esa noche, un 8 de julio de 1988, a las 9 de la noche, yo pude ir al Señor y hacer lo que dice más adelante: comprar de Él oro, comprar de Él colirio y comprar de Él ropas y vestiduras blancas. Cuando el Señor le dice a la iglesia, tú eres, Él no está dejando ningún espacio para nada. Solamente está dando un compás para que todos y cada uno de nosotros, fíjese que Él no dice porque la iglesia es desventurada, la iglesia es miserable, la iglesia es pobre y la iglesia está desnuda. No, Él dice tú. Por eso es que les hablo de que Él cambia el lenguaje de una iglesia a un lenguaje personal. ¿Por qué? Porque nosotros componemos la iglesia. Esto no es la iglesia. Si nosotros salimos de aquí mañana, esto sigue siendo el teatro, glorias patrias. Esto no es la iglesia. Esto es un espacio físico donde la iglesia se reúne. Entonces, por eso el Señor tiene que comenzar a decir a la iglesia y a decirle a sus miembros, tú, y hacer el punto personal. Porque dentro de la iglesia es muy fácil esconderse, ¿sí? Dentro de la iglesia es muy fácil, hay una palabra, camuflajearse, exactamente. Es muy fácil estar y aparentar. Pero la verdadera pregunta es, si el Señor hoy viniese, ¿estamos convencidos, estamos plenos y estamos seguros de que iremos con Él, de que estaremos con Él? Lo que quiere Jesús que haga de la iglesia de la Odisea, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Eso está en el verso del 18 al 20. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice esto, que es muy importante: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Diga conmigo, vamos, repita conmigo esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nosotros a veces hemos adquirido un falso concepto de la gracia. Lo que el Señor le estaba manifestando a la iglesia de la Odisea era la gracia pura y sin nada, sin ninguna contaminación, la gracia pura. Porque yo les digo, la manifestación más grande de la gracia que yo he visto de Dios en mi vida ha sido en los momentos en que Él me ha corregido. Porque me ha permitido volverme del error a sus caminos. Porque me ha permitido hoy poder estar aquí delante de ustedes por su gracia y por su corrección. Pero no piense que si... O sea, a veces una persona se tiene que examinar, porque si usted no es corregido por el Señor, si usted no es castigado por el Señor, examínese si está en el Señor. Porque Él dice, yo corrijo y castigo ¿a quién? A los que amo. Entonces, ¿cómo es este proceso? Porque
pudiéramos decir, pero ¿cómo podemos comprar si el Señor está diciendo que la iglesia está en bancarrota, que no tiene nada? ¿Cómo puede comprar la iglesia? Y Él comienza a decir, esto era algo que yo siempre se lo aplicaba a las personas que no conocen del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no te voy a decir hoy que la tibieza produce que el Espíritu Santo salga de tu corazón, porque el Espíritu Santo no es una calcomanía que se pone y que se quita. Él nos ha sellado con su Espíritu y su Espíritu está en nuestros corazones, somos sus hijos. Yo no estoy diciendo aquí que usted va a perder la salvación. No te estoy diciendo eso. Pero te estoy diciendo es que si no entendemos esto, si no entendemos que debe haber un proceso de transición de nuestra vida espiritual de un lado A a un lado B, sin un intermedio, nosotros nos vamos a perder de mucho. ¿Sí? Porque a veces pensamos y creemos que el Evangelio es una feria donde yo vengo solamente a disfrutar, a recibir, y deme para acá que esto me lo gané, y sí, y esto y lo otro. Pero la vida en Cristo tiene una responsabilidad, la vida en Cristo tiene un compromiso, la vida en Cristo la salvación no te costó nada, pero vivir en Él te va a costar todo, todo te va a costar. Nos tiene que costar todo, pero no queremos darlo todo. No queremos darlo todo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Mira, eres desventurado, pobre, miserable y estás desnudo. El Señor le está diciendo, la riqueza que tiene la Odisea, olvídese de eso. Si quieres una verdadera riqueza, yo soy la riqueza. ¿Qué quieres ver? Olvídate de esa pomadita. Ven a buscar en mi colirio para que veas. Que estás vestido con esa lana maravillosa negra que viste, tipo Versace. Olvídate de eso. Olvídate de esa lana. Ven a mí y compra vestiduras blancas y resplandecientes para que puedas tener una vida en Él. Él le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta palabra celoso viene de una palabra antigua griega. Yo cuando digo eso y hablo de esas cosas y tengo a Marlene enfrente, me pongo nervioso, porque no sé si estoy metiendo la pata. Pero viene de un fundamento griego que tiene que ver con la misma forma o composición para decir caliente. Entonces cuando el Señor le dice a la iglesia, sé pues celoso, le dice, sé pues caliente y arrepiéntete. Cuando hablamos de arrepentimiento, no hablamos de golpes de pecho, hablamos de un cambio de mentalidad. Lo que el Señor le está proponiendo a la iglesia es un cambio de mentalidad. Entonces, Él le está diciendo, el Señor está diciendo, necesito, o quiero, o anhelo que tu vida dependa de mí. El tiempo de la independencia ya pasó. Cuando usted le habla y le dice al Señor, Señor, usted le está diciendo a Él, tú eres mi dueño. Y eso implica dependencia, eso implica de nuestra vida dependencia de Él. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús hace la invitación. Si Él llama y toca la puerta, quiere decir que Él está ¿dónde? Él está afuera. Esta cena que Él está proponiendo ahí, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, diga conmigo, el primer paso es que oír su voz. Y yo quiero preguntar, póngase por favor sobre sus pies. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí
hoy consideran que están escuchando la voz de Dios? No me levante la mano, no se preocupe por la mano, pero levante el corazón. Y le voy a volver a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí consideran que están escuchando la voz de Dios? El Señor hoy está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese es el primer paso, escuchar su voz. Que nuestros oídos espirituales sean destapados y que tú puedas escuchar la voz de Dios llamándote y diciéndome, hijo, quiero tener contigo una relación personal. Esta cena que el Señor está indicando allí no es un almuerzo en McDonald's, ni en cualquier otro sitio de comida rápida. No, Él está diciendo que Él quiere entrar contigo y tener un tiempo de intimidad, donde puedan disfrutar juntos, donde puedan conversar, donde puedan hablar sin presión de tiempo, porque esta era una cena donde ya la gente llegaba y se relajaba y se sentaba a disfrutar de la comida y disfrutar de ese tiempo de intimidad con la familia. Ese tiempo de intimidad. ¿Sí? Ese tiempo de intimidad. Y el Señor está allí diciéndole a la iglesia, aquí estoy. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. Y voy a tener un tiempo contigo tan especial que nunca, pero nunca más nos vamos a separar, nunca más nos vamos a desvincular. Eso es lo que el Señor hoy te propone a ti y me propone a mí, tener ese tiempo de intimidad con Él. No esas oraciones pasajeras, ¿sí? Tenía un amigo que cuando estaba muy apurado por comer y tenía mucha hambre decía, Dios gracias, amén. No sé si hay una oración más rápida que esa. El Señor no quiere eso. El Señor quiere un tiempo de intimidad contigo. Él quiere ese tiempo. Entonces, Él está allí. Y yo te quiero decir eso. Cuando nosotros vemos esta realidad, tenemos dos posiciones. O somos, hablándolo en lo personal, o soy un frío que me calienta una religión, ¿sí? Que me entibia, perdón, no calienta, me entibia una religión y estoy satisfecho con la religión que estoy viviendo. Vuelvo al principio, porque voy a la iglesia, porque oro, porque diezmo, porque hago todas esas cosas que no son malas, pero que no es lo importante. O soy un caliente que por desviar mi mirada del Señor me he entibiado. Y para los hijos de Dios, Dios cuando nos llamó, y te quiero decir hoy a ti, cuando Él te llamó a ti, cuando tú recibiste al Señor, yo estoy seguro que tu corazón ardía por Él. Que tu corazón ardía por Él. Entonces la teoría es que has perdido lo que Él le decía a otra iglesia, has perdido el primer amor, me has perdido a mí que soy el primer amor. Entonces, porque cuando el Señor te llamó te dio el 20, te dio los 20 puntos. Porque Él habla en su palabra que tú eres perfecto, que tú eres vencedor, que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Él te lo ha dado todo, Él te ha dado el 20. Solamente que no lo hemos mantenido. Él te ha dado el calor, Él te ha dado el calor, la fuerza, el fuego, solamente que lo has perdido. Y no lo has perdido tanto porque no te has ido al mundo, no te has enfriado, pero estás viviendo una religión muy peligrosa. La clave primero es oír su voz y abrir la puerta. Y yo quiero que hoy nosotros, cada uno de nosotros en lo personal, podamos tener ese encuentro. Porque Él hace una promesa.
Mira, esta era la peor iglesia. ¿Sí? Esta era la peor condición. No hablemos de la iglesia, esta era la peor condición. Pero creo que es la que tiene la mejor promesa. Porque a todas las iglesias le dice al que venciere. Esto es una situación que se puede vencer. Aquí nadie puede salir de aquí diciendo, ay, qué tibio soy, qué triste, soy tibio. Ay, me lo dijeron en la iglesia. No. Aquí la palabra es clara cuando dice, al que venciere. Es decir, que esto es una condición espiritual que se puede vencer. ¿Y cómo se puede vencer? Dígamelo, que alguien me lo diga rápido. ¿Cómo se puede vencer? Con Cristo, en Él, estando en Él, recibiéndole a Él, abriendo el corazón. Abriéndole el corazón. Yo no sé en qué áreas de tu vida has apartado al Señor y le has dicho, Señor, yo no te necesito. Pero hay muchas áreas en que no contamos con Él. Y esto ha producido tibieza. El que venciere, la promesa que Jesús da al vencedor muestra un grande afecto. Yo creo que esta reprensión tan fuerte del Señor a la iglesia de la Odisea es una manifestación de amor y es una manifestación de su gracia poderosa. Y ese es el sentimiento que hoy debemos tener todos y cada uno de nosotros. No podemos, iglesia, usted no puede salir de aquí en condenación. No es la intención de la palabra que usted salga de aquí en condenación y diciendo, el Señor me va a vomitar. No. Usted tiene que salir con una convicción aquí, dígalo conmigo. La convicción es yo voy a vencer. Yo voy a vencer, dígalo conmigo, yo voy a vencer. Yo me voy a sentar en el trono, a su diestra, en el nombre de Cristo Jesús. Dice que le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquellos que venzan la tibieza, el Señor les va a dar, nos va a dar la virtud de sentarnos con Él en su trono. Esa es la realidad, amada iglesia. Hoy tienes que salir de aquí con una expectativa. Hoy tienes que salir de aquí con una decisión en tu corazón ferviente, apasionada. Hoy tu corazón tiene que arder porque el Señor ha hablado. El Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo, es necesario que abortes la tibieza, es necesario que dejes la tibieza, échala a un lado, échala a un lado. Es necesario que tu corazón arda de nuevo por Él. Aviva el fuego, aviva el fuego, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Yo quiero. Él finaliza, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos oídos. Y yo creo que aquí todos tenemos dos. Y nada de esto se puede perder. Yo quiero que usted por favor cierre sus ojos y usted pueda tener un tiempo de intimidad allí con el Señor. Usted sabe dentro de usted qué es lo que ha producido la tibieza. Comenzó como una ceguera espiritual. Comenzó cuando comenzaste a permitir todas aquellas cosas que te alejaban de Él. Cuando comenzaste a vivir una religión, cuando comenzaste a pensar que tu condición actual era suficiente. Pero hoy el Señor está aquí para decirte, eso no es suficiente. Hijo mío, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Esta no es la vida que quiero tener contigo. Esta no es la vida que quiero
disfrutar contigo. No quiero estar afuera. Estoy aquí afuera llamando a tu corazón y diciéndote, ven, abre la puerta. No rechaces su voz. No ames más el estatus, no ames más la religiosidad, no ames más la apariencia, no ames más lo que te entretiene. Ámame más a mí, dice el Señor en esta mañana. Ámame más a mí. Anhélame más a mí. Anhélame más a mí, te dice el Señor. Padre, hoy ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor. Reconociendo, Padre, que el temor nos ha alejado de ti, reconociendo que el afán por las riquezas, la vida, la moda, el mundo nos ha deslumbrado de muchas maneras. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Pero queremos, Señor, hoy queremos vomitar la tibieza de nuestras vidas, Señor. Hoy queremos vomitar todo lo que nos produce tibieza, Señor, de nuestras vidas. Y abrirte nuestro corazón, Señor, para decirte, ven a tener un tiempo. Anhelo ese tiempo. Dile al Señor, Señor, anhelo ese tiempo de intimidad contigo. Anhelo ese tiempo de intimidad contigo. Anhelo el tiempo de intimidad en la oración, en la palabra, en la vida cercana a ti, Señor. Anhelo recostarme sobre tu pecho y escuchar tu corazón. Lo anhelo y lo deseo, Señor. Padre, yo oro en esta mañana por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aviva el fuego del don del Espíritu, Señor, que yo sé que habita en cada uno de ellos, Señor. Aviva el fuego del don. Por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, por tu presencia, te lo pedimos, Señor. Anhelamos, Señor, este tiempo. Anhelamos ese tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No te detengas. Dile allí al Señor. Pon a los pies del Señor todo aquello que tú sabes que ha sido una carga para ti, que te ha hecho. Pídele perdón por haber escondido tu luz. Pídele perdón cuando anhelaste la comodidad, más allá del esfuerzo de hacer su obra, de seguir su llamado y de buscar su presencia. Oh, Santo, gracias, Señor. Gracias por lo que... Gracias por la manifestación de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Tú estás allí obrando en cada corazón, Señor. En cada corazón estás obrando, Señor. Perdona toda pereza, Señor. Perdona toda comodidad en nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que necesitamos de ti oro, que necesitamos de ti ropas blancas y resplandecientes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Yo no sé si aquí hay alguien que hoy pueda reconocer y entender que necesita hacerle esa invitación al Señor
para salvación. Si hay alguien aquí que entiende y sabe que en su vida no mora el Señor, que no le ha recibido como su único y suficiente Salvador, yo quisiera invitarle. No quisiera irme de este lugar sin abrir la oportunidad para que alguno de los que está aquí, que haya abierto su oído y haya escuchado su voz, pueda hoy decirle al Señor: Señor, entra a mi corazón. Si hay alguien aquí en esa condición, si hay alguien aquí en ese estado, yo le pido por favor, pasa aquí adelante. Nos gustaría orar por ti. Nos gustaría orar para que dentro de tu corazón pueda venir Cristo a morar. Que Cristo venga a morar en tu corazón y en tu vida. Iglesia, ora allí por favor. Que no haya nadie que se quede allí. Que no haya nadie que se quede. Él dice: aquí yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Abre tu corazón, abre la puerta, que yo voy a entrar. Yo voy a entrar y voy a tener un tiempo tan especial que nunca vas a querer perder esa intimidad. Yo quisiera pedirles Iglesia, tenemos un gran reto por delante, pero salimos de aquí con esperanza, porque somos de los que hemos vencido. Somos de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Indiscutiblemente, la tibieza es un bache en nuestras vidas, pero Dios nos ha dado todas las herramientas. En Cristo tenemos todas las herramientas para poder salir adelante. Así que yo quiero que usted salga de aquí con una expectativa gloriosa de una semana preciosa, productiva en Cristo Jesús. Tú comienza a dar pequeños pasos. Yo no le pido que salga de aquí y ojalá saliera usted de aquí a trastornar esta ciudad y a hablar de Cristo a toda esta ciudad. Pero si no lo hace, comparta por lo menos su fe esta semana, aunque sea a una persona, aunque sea una a la vez. Comienza a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Si tú oras 5 minutos al día, esta semana ora 10 y la próxima semana ora 15. Si lees solamente unos cuantos versículos a la semana, lee esta semana algunos capítulos y hazlo en orden y comienza a dar los pasos hacia el calor. Comienza a dar pasos hacia la vida en Cristo, de gozo, de fervor que Él quiere que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces salgamos de aquí, bríndenle un fuerte aplauso al Señor y salgamos de aquí con esa esperanza de victoria en Cristo Jesús.